En el versículo 6 del capítulo 5 del libro de Oseas, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. El versículo 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet-aven, tiembla, oh Benjamín. 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. 14 dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo, dice Jehová, arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice el Señor. Permítanme un momento. Gracias. Perdónenme por eso. Ando un poco malo de mi sinusitis y lidio mucho con eso. Perdónenme. Así que el punto número 4 lo vemos aquí en el versículo 6 del 8 al 14 y es el dar exageradamente no remedia las faltas de la vida. Como toda rebelión, la rebelión de Israel estaba centrada en la soberbia. Ellos arrogantemente pensaban que lo que Dios dijera en comparación con sus propias opiniones y deseos no iban de la mano. Aquí es donde nosotros no somos lejanos a Israel, porque muchos cristianos con los que yo he platicado, ellos me han dicho, es que Dios va a hacer algo antes de que venga el gran día del Señor, y esto con tal de seguir en su pecado. No basta con que Dios ha hecho, ha proveído, ha advertido de su segunda venida por muchos años. Quieren que Dios haga algo en última hora para ellos salvarse, o sea, no estar preparados. Las vírgenes imprudentes no estaban preparadas. Decían estarlo, pero no lo estaban realmente. La frase andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Cuando Dios prometió el dejar a la rebelde Israel solo, como lo menciona en Oseas 4:17, esto significaba que cuando ellos hicieran gestos superficiales de arrepentimiento, aquí le dejo un ejemplo. Un hombre podría decir, crecí en la iglesia bautista y no pude hallar a Dios ahí, así se movió a otra iglesia y ahora se congrega en una iglesia presbiteriana y no puedo encontrar a Dios. Podrías imaginar lo siguiente, que lo has buscado, perdón, con todas tus fuerzas a Dios, pero eso es una ilusión. La verdad es que estás huyendo de Dios. Cuando Él comenzó a acercarse a ti en la iglesia bautista, te convertiste en Pentecostés y has seguido el mismo patrón. Esto es una búsqueda superficial de Dios, la cual te aleja cuando en realidad estás comenzando a acercarte a Dios. O sea, cuando estás en una iglesia y de repente las pedradas empiezan a llegar. ¿Sí me explico? El hermano no es espiritual, la hermana anda en pecado, el hermano está cometiendo adulterio. Entonces, siendo esto no cierto, sientes que te están atacando, entonces tú dices, eso no es el amor de Cristo y me voy a otra iglesia y en la otra iglesia pasa lo mismo y me voy a la otra y es ahí que en vez de acercarnos a Dios, nosotros nos estamos alejando, porque tener una relación con Cristo es ser apedreado, ser criticado y la mayoría de veces las críticas vienen de nuestra propia familia, de ahí sale todo el chisme. Entonces, la frase se apartó de ellos, Dios nos deja en nuestras propias manos cuando creemos estar bien con nuestra rebelión y pecado.
Pero así como Saúl, al desobedecer a Dios, nosotros también experimentamos una sensación de que nos hemos alejado de su presencia, o mejor dicho, hemos alejado a Dios de nosotros. El punto número 5, Dios es el agente del castigo de su pueblo. Y en el versículo 9 leímos, Efraín será asolado en el día del castigo y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Debido a que Dios se apartó de ellos, ellos no encontrarán ninguna ayuda cuando les venga la asolación, o sea, la desgracia en pocas palabras. Los príncipes de Judá, dice la palabra, fueron como los que traspasaban los límites. Esto significa que los líderes políticos de Judá eran corruptos y tramposos. Ellos eran la clase de hombres que cambiarían linderos de las propiedades para su propia ventaja. Usted conoce par de pastores, predicadores, que predican esta palabra para su propio bolsillo, para su propia remuneración. Esto nos recuerda que mientras Judá pudo haber sido mejor que Israel, ellos aún necesitaban arrepentirse, porque estaba el reino del norte y el reino del sur, el del norte Judá y el del sur Israel. Y Judá pensaba que ellos eran mejores que el pueblo de Israel. Y imagínense, siendo un pueblo, tenían guerra entre ellos dos, después de que murió Salomón. Y eso duró mucho tiempo. Los líderes de Judá, sin embargo, no cambiaban linderos de propiedad físicos, sino linderos espirituales establecidos por Dios, cambiando los linderos entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y la falsa religión, entre el verdadero Dios y los ídolos, porque quiso andar en pos de vanidades. Aquí el versículo 11 nos habla cuando Efraín dice, es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ellos pecaron por vivir en los estándares y opiniones, escucha bien, del hombre en lugar de las de Dios. Ejemplo, Saúl en 1 Samuel 15, 19 al 21, y déjeme se lo leo. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Saúl ahí lo perdió todo con Dios porque obedeció al pueblo en vez de obedecer a Dios. Y es que nosotros ahora muchos están queriendo satisfacer al pueblo, al que más diezma. Y si diezmas más que los demás, tienes una opinión sobre los líderes religiosos. Entonces tú vienes y le dices, mire, brother, pastor, o como quieras decir, me parece que lo que usted está predicando como que está muy fuerte. ¿Por qué no algo más light? Algo más, Dios nos va a prosperar. Y ahí es cuando obedecemos más al pueblo que a Dios. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Y usted conoce la historia porque Dios le mandó un espíritu a Saúl que lo atormentaba, dice. Pero usted conoce la historia. Bendito sea el Señor. Entonces, irá entonces Efraín a Asiria. Israel fue lo suficientemente necio para confiar en el hombre. En vez de confiar en Dios, el tomar al rey Jareb en lugar de a Jehová siempre es rebeldía y esto termina en ruina. Y le voy a dejar un dato. Jareb no es un nombre asirio conocido, significa guerrero, ídolo, madera, ¿verdad? Entonces un ídolo de madera. El versículo 14 y 15 nos habla, dice, yo seré como león, como la carcoma, como la polilla, ¿verdad? Pero dice, yo seré como león. El juicio de Dios vendrá en contra de todo aquel que se ha alejado de Dios, así como en contra de Israel y Judá, de maneras sutiles como la polilla y como carcoma. Usted sabe, la polilla es las termitas que le llamamos, la carcoma. Son esos animalitos que se comen la madera. Y para proteger esa madera, en mi tierra lo que hacen es que lo bañan con, ahora ponen canaleta, pero antes, cuando las trozas y las casas tenían vigas de madera, ellos decían, las vamos a curar con aceite quemado, el aceite quemado de los carros. Y eso los mantenía alejados a la polilla y a la carcoma, que son las termitas.
Entonces, tanto como una carcoma o como un león traen destrucción, pero de maneras diferentes. El león llega y te destruye de afuera para adentro, o sea, te ataca, te mata y te rompe, ¿verdad? Y la carcoma no. La carcoma, o sea, la polilla o la termita entra adentro, adentro de la madera y por dentro se come la madera. Y muchas veces tú dices, oh, mira ese árbol. Y vas y le pegas y está hueco. Así tiene sus... Ah, ¿por qué? Porque la polilla se lo ha comido. Entonces, así la destrucción del Señor. En el punto número 6 dice, porque no buscará al Señor, perdón, Dios busca el regreso de su pueblo por medio de la disciplina. En su angustia me buscarán, decía aquí en el versículo 15, ¿verdad? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Esta era la meta de Dios, o sigue siendo su meta. Pero la meta de Dios no era ni es la destrucción, sino la restauración. Tristemente, a menudo en, es en nuestra angustia cuando buscamos diligentemente al Señor. Y te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano, mi querido amigo. ¿Por qué no buscar al Señor ahora, antes que la angustia te obligue? Déjame saber tu respuesta, tus dudas, tus preguntas sobre el tema o algo otro en el que tú tengas duda, ¿va? Para poderte ayudar. Déjamelo saber ahí en los comentarios. Que el Señor te bendiga grandemente. Te saluda José Acosta. Cristo viene pronto. Bendición.